A ver, chicos. Profe, ¿podemos empezar a grabar? Tenga la bondad, por favor. Ya está iniciado. Ya, chévere. A ver, chicos, entonces nosotros ya vimos en la clase anterior, en la clase de la mañana, antes del recreo, lo que corresponde a la entrevista, ¿no es cierto? Hicimos una lluvia de ideas en donde ustedes expusieron algunos de sus consideraciones acerca de la entrevista, ¿sí? Llegamos a una conclusión y les mandamos de deber que pensemos a una persona en la cual les vamos a entrevistar. La persona que yo quisiera entrevistarle es José de la Cuadra. Sí, yo estoy haciendo mi tesis justamente de este escritor y de su obra Los Angurimas. Entonces, yo le quisiera entrevistar a José de la Cuadra y preguntarle ¿qué eventos marcaron su infancia para que escribiera de esa manera? Entonces, la respuesta que obviamente él ya no existe, ya está muerto, pero ahí si es que pudiera responder, él me contaría alguna vivencia de su infancia que le marcó. Sí, por ejemplo, él cuando era muy jovencito, eh, vivió el 15 de noviembre de 1922, que hubo esa revolución, sí, vivió la revolución juliana, por ejemplo, seguramente me contaría elementos como esos, ¿no es cierto? Entonces, también quisiera preguntarle el contexto social que tiene su familia. Este personaje, preguntarle si es que su familia tiene dinero, tiene recursos, ¿no es cierto? O a su vez era de una condición popular, él pensaba en la universidad popular. Entonces, quisiera preguntarle justamente el contexto que él vivió, el contexto de su familia, el contexto social, ¿no es cierto? Quisiera preguntarle cuál es la obra que más le guste a él y por qué obviamente le gusta, ¿no es cierto? Quisiera preguntarle qué siente cuando escribe. En las primeras clases les preguntamos que cotidianamente, en una prueba de diagnóstico, pregunté cotidianamente, ¿para qué escribe usted? Sí, básicamente escribimos para comunicarnos, para hacer deberes, ¿no es cierto? Otras personas escriben para escapar un poco de la realidad, a veces no nos escucha nadie, ¿no es cierto? Entonces, el papel es un buen amigo, ¿no es cierto? Que escribas lo que escribas, ahí él te acolita, ¿no es cierto? Entonces, también quisiera preguntarle a quién dedica él sus libros. Sí, aquí les mandé subrayado con rojo, por favor, que cada uno cambie el nombre, porque este documento tiene mi nombre, porque es mi deber, ¿no es cierto? Entonces, y tiene este personaje que yo quisiera entrevistar y las preguntas que quisiera conocer respecto a ese personaje. Entonces, esto de aquí le eliminamos y tenemos, chicos, un documento, la evidencia de que hemos trabajado la parte de la entrevista con ustedes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos en la página número 20 del libro, sí, podemos... Este es de décimo. Las personas que tengan el libro, por favor, sáquenlo, que lo vamos a empezar a llenar, ¿sí? A ver, ¿cómo se hace esto? Se va para atrás. A ver, chicos, todos por favor aquí nos ponemos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a leer la indicación. Dice aquí, sí, en parejas creen y dramaticen entrevistas ficticias con los personajes propuestos a continuación. Sí, eso es una entrevista ficticia. Entonces, ustedes van a dar las respuestas que ustedes consideren. Sí, formulen preguntas ingeniosas de diversos tipos e improvisen las respuestas. Por favor, ejerciten la dramatización y preséntenla en la clase. Sí, entonces aquí vamos, ustedes las preguntas que ya las tenían hechas hace un momento, vamos a escribirla así, a manera ficticia. A una futbolista que ha marcado 3 goles en una final de fútbol. ¿Qué le preguntarías tú, Victoria, a una futbolista que ha marcado 3 goles en una final? O sea, le preguntaría que
cómo se sintió a meter 3 goles en unas horas. Yo, ¿sabes qué le preguntaría? A ver, Orozco Danilo, te escucho. ¿Cuál fue su estrategia? No te escuché bien. ¿Cuál fue su estrategia para meter los goles? Excelente, por favor, eso en el libro tú escribe. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó la futbolista para anotar 3 goles en esa final? Sí, yo le preguntaría que si sabe ahora cuánto va a costar su final de ley, se valora mucho un futbolista, entonces yo le preguntaría eso. Sí, cada uno pregúntele lo que ustedes quisieran saber, que una futbolista que ha marcado 3 goles en una final. Sí, por favor, escribamos rapidísimo. 10 y 20, 25 minutos. A ver. Sí. El señor que preguntó la estrategia para los goles, ¿quién fue? Danilo. Danilo Orozco. Danilo, sí. ¿Qué crees que te responda la futbolista? ¿Cuál crees que fue la estrategia? Ir con todos los compañeros. ¿Cómo? Ir con todos los compañeros. Ser un equipo fuerte, excelente, muy bien. Entonces esa es la respuesta, ¿no es cierto? Según la estrategia de la futbolista es ser un equipo, ¿no es cierto? Entonces todo el equipo suma y perfecto, muy bien. Chicos, Profe, respondan rápidamente, así súper breve y profe, hay que escribir de las una preguntas y manera respuestas. creativa. Sí, ¿no? Sí, una pregunta rapidísima. ¿Qué estrategia usaste para marcar 3 goles? Sí, súper rápido, no te demoras mucho en escribir eso y respondes. La estrategia que se ocupó es trabajar en equipo. ¿Sí? Respondido la punto número 1. En esta imagen que vemos acá abajo, que dice un artista que promociona su nuevo éxito musical, le vamos a decir a Gerau, por favor, ¿qué le preguntarías a un artista que promociona su nuevo éxito musical? Que ¿cómo se siente al conseguir tal éxito? Excelente. ¿Cómo se siente el éxito? Pregúntale. ¿A qué sabe el éxito? ¿No es cierto? Perfecto. Joshua Vaca, ¿tú qué le preguntarías a un artista que promociona su nuevo éxito musical? De que cómo se sentiría si su álbum llegara a todos los lugares del mundo. ¿Qué se sentiría ser el más popular del mundo, dices tú? Sí, pregúntale eso. ¿Qué se sentiría ser el hombre más popular del mundo? Que todo el mundo te conozca. Excelente, Joshua, perfecto. La respuesta, dejémosle para luego de que ustedes puedan completar, porque eso no se demora mucho, ¿no es cierto? ¿Qué piensas tú, Victoria, de esa respuesta? De esa pregunta, perdón. O sea que sí, yo también preguntaría algo así. ¿Qué piensas tú de esa pregunta? Digo, ¿qué se sentiría ser el hombre más popular del mundo? Uy, se sentiría súper bien porque es como que todos te conocen, pero también sería un poco malo porque no puedes salir a la calle sin que nadie te diga o sea, como una foto o algo. Ya, entonces, esa respuesta hagámosla súper compacta en una oración. Digamos, entonces, se debe sentir agradable que todo el mundo te conozca, aunque estás expenso al acoso, ¿no es cierto? Te puede acosar la gente, todo el mundo te dice, oye, ese man, lo conocemos, ¿no es cierto? Ya, entonces, chévere. Continuemos, por favor, con la siguiente imagen que dice, un estudiante ha ganado un premio de innovación tecnológica. Un estudiante inventa la vacuna para este coronavirus. ¿Qué crees qué le preguntarías tú, Derek? ¿Que mediante qué herramientas puedo descubrir la cura? ¿Ya? ¿Cómo descubrió la cura? ¿Sí? Eso va entre paréntesis, entre signos de interrogación, y ese dónde va con tilde. No, perdón, ¿cómo dijiste? ¿Cómo?
¿Cómo descubrió la cura? ¿Cómo descubrió la cura, ¿no es cierto? Entonces le preguntamos esto, ¿cómo descubrió la cura? El señor ha de decir, yo me imagino que de decir que investigando mucho, leyendo mucho, ¿no es cierto? Experimentando con vacunas, con medicinas, con química, ¿no es cierto? Perfecto, chicos. Pregunten rapidísimo, ya cada uno de ustedes hagan una pregunta súper corta, concreta, y respondan de la misma manera, súper corto y súper concreto, ¿sí? Porque es un espacio pequeño, entonces respondamos, aprendamos a ocupar las oraciones, ¿no es cierto? Pongamos sujeto y predicado. ¿Saben cuál es la estructura básica de una oración en el castellano? Chicos, ¿Qué dijo, profe? ¿cuál es la estructura básica de una oración en castellano, en español? La estructura básica de una El oración. sujeto y el predicado, los artículos, el sustantivo, el verbo y el complemento. Si tú me dices así, hicimos una mezcolanza. Básicamente, ¿qué es? El sujeto más el verbo más el complemento. Cuando le pregunten cuál es la estructura básica de una oración, ustedes van a responder es el sujeto más el verbo más el complemento, más todos los elementos que nos dijo Gerau, ¿no es cierto? Los complementos, los adverbios. Sí, entonces la estructura básica de una oración es sujeto más verbo más complemento. Ocupen esa estructura. Sí, entonces para responder este tipo de oraciones, súper concretos. Sí. ¿A quién le gusta la ecología? Los espacios verdes. Sí, ¿quién que se considera un poco ecologista? No solo los espacios verdes, velar, sino por la naturaleza. Joshua. Oigan, este no me permite verles a todos en la pantalla. A ver, por acá también hay estudiantes. Dylan, tu cámara está apagada. Ángel Palaguachay, ¿qué opinas tú? ¿Qué le preguntarías a un ecologista que defiende los bosques? Pues le preguntaría la razón, o sea, ¿cuál es tu razón para cuidar los bosques? La razón por qué cuidas bosques, ¿no es cierto? Excelente. Muy bien. Eso le preguntaría nuestro amigo Ángel. Gerau, ¿quieres decir algo? Yo le preguntaría que qué le inspiró a cuidar y proteger los bosques. Perfecto. La inspiración para cuidar bosques. Excelente, Gerau. Muy bien. Chicos, pasemos a la siguiente página, la página 21. Entonces ahí tenemos el personaje, ¿no es cierto? Y el contexto que utilizarían para realizar estas preguntas. ¿Saben lo que es el contexto? Chicos. Existen palabras polisémicas, por ejemplo, la palabra capital. Sí, esa es poli, es muchos, y sémica es significado. La semántica es el significado, es polisémica esa palabra. Si yo les digo la capital de Quito, perdón, del Ecuador es Quito, esa palabra capital, por el contexto, por todas las palabras que están alrededor, le da una acepción, le da un significado a esa palabra polisémica. Entonces, si yo digo, mi capital para comerme o en el recreo algo es 50 centavos, ese contexto, todo lo que está alrededor de esa palabrita, le da otro significado a la palabra polisémica, la palabra que tiene muchos significados. ¿Sí? Entonces, es importante ubicar dentro de un contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está alrededor. ¿Sí? Entonces, ustedes a su personaje, aquí van a escoger un personaje, ¿no es cierto? Aquí en el punto rojo que dice personajes, van a poner un personaje, por ejemplo, yo lo entrevistaría a alguien que me llama mucho la atención, a Juan Montalvo, un excelente pensador ecuatoriano del nivel de Martí. Eso es un pensador espectacular, Juan Montalvo. Y le pusieron en el contexto de la entrevista, le pusieron un contexto amistoso,
donde yo pueda bromear un poco con él, ¿no es cierto? Hacerle una broma, y que se suelte un poquito, la de la conversación sea un poco amena. Entonces, en el contexto, yo le pusiera un contexto amistoso, ¿no es cierto? Sí, ustedes vayan llenando con todas las características que su conversatorio con tal persona quisiera que se desarrollen de tal manera. Sí, chicos. Sí, vamos llenando eso, por favor, eso es rapidísimo. Pensemos con la explicación anterior dada, el contexto es todo lo que está alrededor. ¿Cómo quisieras que sea el contexto de la entrevista? ¿Sí? Y todos vamos avanzando con el libro, chicos. Las personas que no tienen el libro, cuando lo adquieran, por favor, igualarse, y esto vamos a tomar como evidencia y subir al portafolio. Sí, por ejemplo, esta página número 20 que tiene un taller, le podemos tomar una fotografía bien clarita donde se vea la respuesta, ¿no es cierto? Con una respuesta clara, legible. Entonces, y podemos subir como evidencia de que se está trabajando todo este tipo de información. La página 21 también vamos a ver si la continuamos desarrollando, obviamente ya con terminada la pregunta número 9. ¿Sí? ¿Ya terminado la pregunta 9 o no? Sí, la 10 y la 11 podemos prescindir y ya nos han de dar una actividad con respecto a la lectura de la página 23, nos ha de dar algunas indicaciones, Maggie, cuando tengamos gramática. Con ustedes gramática creo que tenemos del día de mañana. Sí, ¿no es cierto? Noveno B, tenemos el gramática el día de mañana, entonces ya Maggie le va a dar algunas indicaciones del libro para que vayamos trabajando. Entonces, hasta el momento, por favor, hemos trabajado la página la 20 y la 21. Sí, con respecto al tema de entrevista, entonces, Yaren Calderón, ¿nos puede recordar, por favor, qué es una entrevista? Sí, profe. Una entrevista es un intercambio de preguntas y respuestas. Excelente, perfecto. Samantha, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para realizar una entrevista? Reunir información. ¿De quién? En la tarea, ¿qué fue lo primero que hicimos? ¿Definimos el tema? No, en el tarea, en el taller, miren, veo la pantalla. Un entrevistador. ¿A quién entrevistar? Seleccionar al... ¿A quién le vamos a entrevistar? Seleccionar a quién le vamos a entrevistar. Sí, seleccionar a quién le vamos a entrevistar y hacerle preguntas para saber, para obtener información por lo que en la entrevista lo que nos interesa, Michelle, no es la respuesta tuya, ¿sí? Sino es la respuesta de la persona a la que le realizas la entrevista. Sí, entonces estas preguntas no tenemos que responderlas porque la información que necesitamos es la respuesta del personaje. Entonces, lo primero que hicimos nosotros es escoger a la persona a la cual le vamos a entrevistar. Obviamente, si ya le escogemos aquí a un deportista, le escogemos a un cantante, le escogemos a un pintor, le escogemos a diferente personaje, obviamente tú ya vas a definir el tema, ¿no es cierto? Ahí, porque si le entrevistas a un futbolista, obviamente me imagino que las preguntas deben ser direccionadas y orientadas a eso, ¿sí? Entonces, Michelle, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, no importa que sea de un compañero de aquí de la clase mismo. ¿Tú le vas a entrevistar a un compañero tuyo? Yo ya lo entrevisté. Ah, claro, sí, hay como dice la posibilidad, obviamente, ¿no? De entrevistar a un compañero, sí, perfecto, Michelle. Gracias, profe. Ya, de nada. Entonces,
Eso, chicos. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que estamos haciendo? Lo que hemos realizado con respecto a la entrevista. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Está claro? Entonces, profe, Sí, ¿Les escucho? entonces sí podemos entrevistar a un compañero. Sí, Joyce. Es posible entrevistar a algún compañero. Ajá. ¿A quién le vas a entrevistar? Ya tengo entrevistado, ya la entrevisté. ¿A quién le entrevistaste? A Anthony Lucero. ¿Y qué le preguntaste? Está guardado, ya no me acuerdo lo que le pregunté. Ya. Recordemos que lo que nos interesa de una entrevista es la información de primera mano que nos presenta el entrevistado, ¿no es cierto? Esta información de primera mano corresponde a experiencias, opiniones, sentimientos personales y anécdotas. Eso le tenemos que preguntar al entrevistado y evitar las preguntas de sí o no. Señor José de la Cuadra, ¿le gusta el helado? Sí. Ah, ya, chévere. Ahí se muere la pregunta, no hay información relativa, ¿sí? Entonces tenemos que preguntarle este tipo de cosas, ¿sí? Tenemos que utilizar estos interrogativos, qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué. Atentos, chicos, cuando ustedes formulan preguntas, estas preguntas, estas frases interrogativas van con tilde. Sí, cuando ustedes hacen pregunta qué, cómo, cuándo, dónde, y está entre signos de pregunta, esas palabras van con tilde. ¿Sí, jóvenes? Sí, atentos con eso. Gracias, jóvenes. Muy bien. Entonces, aquí llenamos en la página 20, la página 21, ¿no es cierto? Hemos llenado la información que tenemos. Y vamos a la próxima clase a hablar acerca del prejuicio y discriminación. Hacer un taller de aplicación de entrevista, de discusión, un taller de discusión, chicos, ¿sí? Profe Berito, ¿podemos ponerle